Hola, querida familia. Hoy es un día especial que el Señor nos ha regalado para congregarnos en armonía juntamente con Él. La palabra que traigo es una palabra que el Señor nos ha dado desde hace casi un año atrás y nos la ha repartido a cada uno de los siervos en diferentes temas. Y quiero compartir con ustedes esta enseñanza que el Creador tiene para nuestras vidas. Se titula La muerte, pero vamos a poner esto en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz, te damos gracias, Señor, por la palabra que has puesto para nosotros, para edificarnos, Señor. Padre, toma tú el control de todo lo que tenga que ver con esto y desde ya, soberano Señor, yo te pido que quites cobro, venganza, revancho, retaliación del enemigo en contra mía por la palabra que vamos a exponer. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Este tema muy pocas personas quieren hablarlo, ya que no les gusta hablar de la muerte, pero es algo natural en cada uno de nosotros y tenemos que estar preparados para eso. Recordemos que hay 4 tipos de muerte, ¿verdad? Que está la muerte carnal, la muerte espiritual, la muerte del Hades. Y vamos a ir viéndolo poco a poco para que el Señor sea guiándonos y que tengamos una perspectiva más amplia de lo que simboliza la muerte como tal. Les pido disculpas por mi tos. Espero que vaya pasando. Después de un resfrío, pues queda esa tos majadera que tanto molesta. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Escritura. Y esta la encontramos en Romanos 6 y dice: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su vida y su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Cómo nos habla del pecado que nos lleva a la muerte. La vida y la muerte, según la Escritura, dice que existe una confusión sobre este tema de la vida y de la muerte, pero es de gran importancia este estudio, esta enseñanza, este tema para despejar temores y abrir camino de esperanza, especialmente para los que hemos llegado a nosotros, los que hemos caminado con Cristo Jesús o los que hemos llegado al camino de Cristo. En esta
dispensación hemos recibido la experiencia espiritual que nos da la vida en Cristo, pero debemos estar conscientes de que existe la posibilidad de perdernos y quedar en un estado de separación eterna con Dios. La muerte es el enemigo que todos queremos conquistar y lo que podemos hacer solamente por medio de Jesucristo es ganar para vida eterna. Vamos a ir viendo el origen y las consecuencias de la muerte, pero también cómo es que encontramos la vida en Cristo Jesús. Porque le tenemos tanto miedo a la muerte que se nos olvida que Cristo Jesús nos da vida y vida en abundancia. La muerte nos debilita, la muerte nos asusta, la muerte es algo que nadie quiere pensar en ella. ¿Y qué tal que te dijera, hoy es tu día? O que Dios me diga, hoy es tu día. Porque esto es algo seguro que tenemos todos, la muerte. La muerte es lo único que definitivamente nos pertenece. Tenemos que pasar ese valle, esa oscuridad, ese lapso entre dejar la tierra y reinar en la eternidad con Cristo Jesús. Yo quiero cosechar ese triunfo de vida en Cristo Jesús. Yo quiero alcanzar la meta, pero tengo que esforzarme para alcanzar todo lo que el Señor necesita que yo haga para un día estar juntamente con Él en el reino de los cielos. Disculpen. Podemos preguntarnos, ¿ay, la vida y la muerte se dividirán en categorías? Es que es necesarias esas categorías. Tenemos que irlas escalando para ir viendo cómo el Señor nos abre un parámetro diferente para poder entender lo que es la muerte y lo que es la vida eterna. La muerte se divide en muerte espiritual, muerte física, el Hades y la muerte eterna. Cuando leemos la Escritura y leemos la palabra muerte, vemos que es usada en el sentido de separación. Esto significa que cuando se usa la palabra muerte en relación con nosotros, los seres humanos, con los hombres, nunca significa dejar de existir. La muerte tiene un origen en el pasado. Por esta razón, tenemos que remontarnos hasta el pecado que nos llevó a esa separación con Dios, que fue cuando prestamos oídos a Satanás y él nos envolvió para hacernos caer y perdernos de esa vida eterna que teníamos juntamente con el Creador allá en el paraíso. Romanos 5:12 nos menciona precisamente este punto y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Qué duro, ¿verdad? Que la muerte haya pasado por todos nosotros por haber pecado. Y eso está en nuestra condición porque la iniquidad se mantiene en nuestras vidas. Pero cuando la palabra vida es usada en las Sagradas Escrituras, se usa en un sentido de unión. Es decir, contrario a lo que es la muerte. Recordemos que la muerte es separación, pero la vida es unión. La vida viene a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Dios de todas las cosas, de todas las cosas. No hay nada que no le pertenezca a Él. Vamos a ver la muerte de un creyente. Y esta la encontramos en Deuteronomio 34:1. Y dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová
toda la tierra de Galaad hasta Dan. Aquí, si leemos Deuteronomio 32, 33, 34 y seguimos concluyendo el libro de Deuteronomio, vamos a entender que ya Dios le había dicho a Moisés: sube a este monte porque no vas a entrar a la tierra prometida, pero desde ahí vas a ver lo que les voy a entregar a mi pueblo, a Israel. Los que hemos tratado de llevar una vida en comunión con Dios no tememos a la muerte, debido a la confianza en Dios. Podemos incluso esperar la muerte con paz y alegría. Al igual que Moisés, se les ha dado solo un vislumbre de la tierra prometida. Nosotros tenemos nada más una sombra de lo que va a ser el reino de los cielos. Solo después de la muerte heredan los creyentes, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es el Dios eterno. No hay otro. Solo Él es el que tiene todas las cosas establecidas perfectamente para ti y para mí. Dice la Escritura en el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No tenemos que tener miedo. Él nos está guiando más allá de lo que nosotros vemos como oscuridad, como terrible. No, ya nuestra vida está escrita. Ni un día más, ni un día menos. Nosotros tenemos nuestros días contados. Desde el momento que es fecundado el óvulo con el espermatozoide, desde allí comienzan a contar nuestros días. Ni uno más, ni uno menos. Unos mueren en el vientre de sus madres, otros al nacer, otros con pocos días de nacidos, con pocos años, pero todos nos toca llegar a la muerte. El Señor se ha comprometido a ser fiel y constante guía nuestra durante toda nuestra vida. Él lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo le creo, a pesar de toda circunstancia que tal vez estemos viviendo, que no sea tan buena, yo le creo a mi Creador que Él está ahí conmigo todos los días, cubriéndome, protegiéndome, resguardándome, sosteniéndome, alimentándome, vistiéndome con su poder y con su amor. Esa experiencia de muerte y más allá de la muerte, hasta el hogar eterno donde estaremos con Él para siempre. ¿Tú te imaginas? Tenemos la cobertura de Dios todos los días, constantemente, pero también nos guiará más allá después de la muerte. Porque este cuerpo físico, este cuerpo se tiene que podrir para poder entrar al reino de los cielos, porque este cuerpo imperfecto no puede relacionarse con un Dios tan bueno. Disculpen, el Salmo 71:9 nos dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, y no me desampares. ¿Cuántas veces creemos que conforme vamos adquiriendo años, vamos siendo desechados? Sí, porque nos desecha la sociedad, porque nos desecha la familia, porque nos desechan muchas cosas que están en el entorno nuestro. Pero Dios no nos va a desechar. Y sin embargo, el salmista le decía: no me deseches en el tiempo de mi vejez. Y Dios tuvo tanto cuidado del salmista como lo ha tenido de ti y de mí, y lo tendrá por toda la eternidad. Cuando a ti y a mí nos falten las fuerzas y las molestias de la vejez sean evidentes, debemos de recordar la dirección de Dios en los años pasados y acudir a Él como protector, como ayudador, como sustentador, como consolador, como proveedor para los últimos días de nuestra vida. Y a la hora de la muerte, cuando desfallezcan todas nuestras fuerzas físicas, que es normal, debemos saber que Él no nos desampara, más bien estará cerca cuando seamos llevados por los ángeles a su presencia.
Qué hermoso, ¿verdad? Saber que podemos estar tranquilos, confiados, que la presencia del Señor nos va a abrazar, nos va a envolver y nos va a levantar en el momento justo, y que Él hasta en ese último respirar va a estar con nosotros, por nosotros, y va a recoger nuestra alma y nuestro espíritu, y vamos a poder decir, Ebenezer, 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 porque nuestro tiempo se cumplió, porque ya lo que el Señor nos había puesto a hacer ya fue hecho. Ya no hay un día más como seres humanos en esta tierra, sino que vamos a estar gozosos de poder compartir con Él en el paraíso. El Salmo 116 en el verso 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué duro es poder entender esto, porque el doliente siempre va a estar angustiado porque su papá o su mamá o su ser amado partió a la presencia del Creador. Pero para Dios es honrosa, es de gozo, de alegría, porque va a poder estar compartiendo con su Creador para la eternidad. Pero tenemos que luchar para que esa eternidad sea con Él y no con el malo, no con el enemigo. Tenemos que luchar por la eternidad en Cristo Jesús. El Señor cuida con esmero de ti y de mí, de cada uno de su pueblo santo, fiel. El Señor ejerce el dominio sobre todas las circunstancias de la muerte que le provocan a su pueblo. Cuando estén en el momento de estar moribundos, Él está allí con cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de ser librados de todo lo malo y de ser llevados de esta tierra a su santa presencia con bendita victoria. Para ver a Jesucristo cara a cara, qué emoción más grande poder ver al Mashiach cara a cara y decirle, amado, amado, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por amarme tanto y entregarte en ese madero, en esa cruz, sin yo merecerlo. Gracias, amado Señor. ¿Quién sabe cuántas cosas hermosas vamos a poder aflorar delante de Él y en agradecimiento besar sus pies? Besar sus pies y decirle gracias, Maestro. Gracias, mi Señor, mi Salvador, mi pronto auxilio. Gracias, Jesús, porque lo que me tocaba morir a mí, tú lo llevaste para que mi muerte no fuera tan cruel como fue la tuya. Qué hermoso es poder estar ese día cara a cara con el Mashiach. Yo no sé cuánto tiempo nos falta. Yo no sé si yo muero hoy en la noche, si muero mañana, si muero dentro de 20 años. No lo sé. Solo el tiempo que tiene Cristo, Dios Padre, escrito en el libro de la vida, sabrá cuánto tiempo me corresponde seguir viviendo o cuándo me corresponde partir a su regazo, a su presencia. Proverbios 14:32 nos dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento no contiene plenamente desarrollada la doctrina de lo que sucede después de la muerte, cuando mueren los impíos, ellos no tienen esperanza alguna, solo espanto de la ruina final. Cuando mueren los justos, los sadik, se encomienda a Dios como un refugio y esperanza más allá de la muerte. Dios nos muestra una relación o una revelación más amplia de cómo va a ser ese destino final eterno junto a Él. Y a los impíos les presenta las enseñanzas neotestamentarias de que Cristo y los apóstoles han venido hablando, que les espera el lago de fuego y azufre donde el gusano nunca muere. ¿Te puedes imaginar una vida llena de tristeza, de dolor, de angustia, de quebranto, de soledad y llegar al lago de fuego a vivir lo mismo constantemente? ¡Qué amargura! No poder estar en la paz y en la tranquilidad del reino de los cielos,
por toda la basura que nos ha contaminado y que nosotros le hemos dado oportunidad para que el enemigo la haga crecer y florecer. Seguimos con la lectura bíblica y vamos a leer dos citas muy seguidas que nos dice Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que un buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es necesario tener una buena reputación, una buena fama, de que la gente pueda decir lo que ella habla, lo practica. Porque prácticamente nosotros los cristianos, ¿cómo cuesta que lo que estemos hablando, eso lo practiquemos? Porque hay cosas que decimos, pero no las hacemos. Y no señalo a nadie, no condeno a nadie, comencemos con nosotros mismos. Primero nosotros. Primero examinémonos, autoexaminémonos y veamos qué estamos haciendo que a Dios no le agrada. La muerte de un creyente es mejor en el día de su nacimiento. Es mejor que ese día de nacimiento, porque la muerte nos marca el principio de una vida mucho mejor con Dios. Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo, ¿verdad? Lo que Pablo nos habla. ¿Puedes imaginar vivir toda la eternidad con Cristo? Ganando, porque la muerte dicen ya concluyó, ya no hay nada más que hacer. Sí, ya no hay nada más que hacer por aquella alma, por aquel espíritu que mora en una persona, pero si cosechó lo que el Señor nos manda hacer, esa vida es ganancia, y la ganancia es Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte. Ahora vamos a ver la muerte de un ser amado, porque ya vimos la del creyente. Ahora vamos a lo que nos toca, nuestra carne, lo que nos duele, lo que nos cuesta entregar. Nosotros los creyentes verdaderos que vivimos dentro de la voluntad de Dios, no tenemos por qué tener temor a la muerte. Sabemos muy bien que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que la muerte cuando llega es simplemente el final de una misión terrenal y el comienzo de una vida mejor en Cristo Jesús. Génesis 51 nos dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Bueno, aquí tendríamos que leernos Génesis, donde vemos que conocemos la historia de José, que José fue vendido por sus hermanos porque sintieron envidia de lo que José veía, de lo que José soñaba, de lo que él expresaba alegremente, porque él se sentía gozoso de ver que él podía tener esos sueños, mas sin embargo, los hermanos lo venden como un esclavo. Y comenzamos a ver todo lo que vivió José y lo que llegó a ser José a pesar de. Y aquí se muere Jacob. José amaba a Jacob, Jacob amaba a José. Y José llora sobre su padre. Claro que tenemos que llorar cuando se nos muere un ser querido, pero la reacción de José ante la muerte de su padre es un modelo para todos nosotros los que sufrimos por la muerte de un ser amado en Cristo Jesús. Primero, tenía un pesar sincero. José lloró y celebró un largo periodo de luto que consistió en 70 días y luego varias semanas más mientras lo llevaba de vuelta a Canaán. Los restos de Jacob para darle esa santa sepultura que Jacob le pidió que fuese enterrado en la porción, en la parcela que le correspondía por su padre. No es anormal ni censurable afligirse por semanas o incluso por meses, afligirse por la muerte de un ser querido. Recordemos que todos vivimos el luto de manera diferente y todos pasamos el proceso de manera diferente. José
le dio o a solicitud, hizo palpable la solicitud de la sepultura. José quería honrar la memoria de su padre de una manera apropiada y respetable, cumpliendo hasta los últimos deseos. José hizo honor a las promesas que le hiciera a su padre. Se deben cumplir todas las promesas hechas en fe y basadas en la voluntad perfecta de Dios después de la muerte de un ser querido. Testimonio fiel. José dio testimonio de su fe en las promesas de Dios al llevar a su padre de vuelta a la tierra prometida de Canaán, que tenía la parcela que había sido comprada por Abraham, y colocarlo en ese sepulcro donde estaba Abraham, Isaac y los demás de su clan. Vamos a ver lo que es la muerte del Sheol o del Hades. Lo vemos en Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo es como el salmista le dice: Señor, yo sé que ahí yo no voy a pasar. Yo sé que tú me vas a levantar de esa situación o que no vas a permitir que yo pase y descienda más allá de lo que tú tienes para nosotros. Aquí Seol es una palabra hebrea, significa sepulcro. Una relación personal con Dios nos da la seguridad de una vida futura con Él y la certeza de que Él no nos abandonará en ese sepulcro. Los apóstoles Pedro y Pablo aplicaron este versículo a Cristo y su resurrección. La palabra hebrea que se transfiere o que se transcribe Sheol aparece 76 veces en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, cuando el Nuevo Testamento lo cita, por lo general lo traduce la palabra griega Hades. Algunos eruditos creen que la palabra Sheol siempre ha significado el sepulcro, mientras que otros nunca piensan que tenga solo un significado. Recordemos que las palabras en hebreo tienen varios significados que pueden llevar a diferentes aspectos o levantar un panorama diferente de lo que estamos leyendo a simple vista. Proverbios 15:24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Aquí hay otro vislumbre en el Antiguo Testamento de una esperanza futura para los justos. El Sheol puede significar el sepulcro o un lugar de castigo después de la muerte. Así que los piadosos irán al lugar de arriba, o sea, el cielo, evitando por completo el Sheol, o sea, el infierno. Veamos cómo se le puede dar diferentes significados según la traducción que se le haga. Ahora vamos a revisar cómo es la muerte espiritual. Y esto es lamentable porque mucho cristiano termina con esto, con una muerte espiritual, enfriándose completamente y que el enemigo los envuelva para sacarlos del plan perfecto de Dios. Génesis 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Wow, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a nosotros hacer caso de lo que el Padre nos habla? Y inmediatamente voy a leer otra cita bíblica de Génesis porque es relacionada con la anterior. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Satanás tentó a Eva
para apartarla del plan divino, ofreciéndole algo que le fue dicho a Adán que no lo comieran. Ninguno de los dos obedeció la orden del Padre Eterno. La codicia inundó el corazón y querían algo que ya les había sido otorgado, pero querían más, así que entre esa muerte espiritual a nuestras vidas, queriendo codiciar, imaginándolo que no nos corresponde. O sea, nos hace apartarnos de Dios, de la congregación, y poco a poco comenzamos a morir y dejamos que el espíritu se debilite, se seque. Por esta razón es muy importante estar en unidad de espíritu, porque no es lo mismo que nos congreguemos a que lo que veamos por un medio de difusión. La palabra es palabra, pero al congregarnos nos sostiene, nos alimenta, nos nutre, y ver la hermandad entre el pueblo santo de Dios, eso nos edifica. Así que no dejemos que la muerte espiritual entre en nuestras vidas a gobernar. Y podemos preguntarnos, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios en el sentido espiritual. Como la muerte es separación. Este tipo de muerte pasó a los hombres aún antes de la muerte física. Disculpen, razón por la cual lo mencioné en primer lugar. En el relato de Génesis se le dio una advertencia al hombre sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, diciéndole: disculpen, es que necesito parar un poco la tos y tengo que oler un producto para abrir las vías respiratorias y no toser tanto. Si meditamos en estas últimas palabras, el día de que él comiereis, ciertamente moriréis, podríamos preguntarnos, ¿realmente murieron Adán y Eva ese mismo día en el cual comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta a esta pregunta es sí, pero fue una muerte espiritual, una separación espiritual de Dios. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente, pero sí murieron espiritualmente tal como Dios les había dicho que sucedería. Sus almas fueron separadas de Dios, de esa comunión que habían tenido con Él en el jardín del Edén. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y murió. Hasta este momento experimentó esa muerte física. Cuando se mencionaba anteriormente, la muerte espiritual pasó a todos los hombres a través de Adán. Así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios, así también el pecado separa al hombre de Dios. La naturaleza pecaminosa nos podría mantener en un estado de muerte espiritual continua. Y a continuación vamos a ver algunos puntos acerca de esa muerte espiritual. Es importante que el contexto de los versículos también nos lleve a mantener una mente fuerte, porque el ser humano es débil y nunca duerme el poder del Espíritu. Es necesario que nosotros también tengamos una mente, o en nuestra mente, que el alma de un ser humano es eterna, nunca duerme o no deja de existir. Es necesario que tú y yo lo tengamos clarísimo. Veamos lo que nos dice la Escritura en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todo le pertenece al Señor, pero el alma que peca muere. Y nosotros queremos un alma para vida eterna. Nosotros queremos mantener esa alma limpia para el Señor. En este versículo, como en el caso de Adán, Dios está diciendo que si pecamos
o no rebelamos contra Dios, nuestra alma será separada de Dios. Y tú y yo no queremos ser separados de Dios. Nosotros no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en el Edén, que se separó, se fragmentó, se quebró, se fisuró, porque Jesucristo vino a reparar todo lo que había sido dañado por el enemigo. Tú y yo no queremos morir espiritualmente. Lo único que puede restaurar esta unión o comunión con Dios es el arrepentimiento y la obediencia. Vamos a volver a leer en el libro de Ezequiel, pero en el capítulo 3, en el verso 21, dice: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¡Wow! La sabiduría de Dios tiene que estar en nuestros corazones continuamente para amonestar a alguien en el nombre de Jesús. Imponer mi pensamiento no es amonestar. Amonestar es decirle: venga, fulanito de tal, vieras que yo he venido viendo que hay esta y esta y esta situación. Eso es amonestar. No es decirle: usted está condenado, usted está aquí, usted está allá. Eso no es amonestar. Amonestar es hacer ver el error con amor, con compasión. No como le hablamos a nuestros hijos, que por lo general terminamos perdiendo los estribos por algo que podemos hablarlo como con más amor. La escritura nos dice en Lucas 15:24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este texto sobre el hijo pródigo, al leernos nos damos cuenta que nunca estuvo muerto físicamente, sino que lo que se nos indica es que había una separación de su padre, es decir, una muerte espiritual. Mas, sin embargo, su padre, en representación de lo que es Dios, siempre está ahí a la espera, viendo en qué momento nosotros venimos del mal camino y nos volvemos al camino correcto, al camino del Señor, al camino que Él ha trazado con amor y misericordia para ti y para mí. En la carta a Santiago nos dice, en la carta capítulo 5, versos 19 y 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué lindo, ¿verdad? Que es que la palabra es tan refrescante, tan reanimante, tan llena de vida, que lo único que nos hace es gozarnos en el Creador. Este versículo nos habla de hacer volver a un hermano que se ha pecado, que se ha apartado, que anda por caminos que no están bien. Nunca hace referencia a la muerte física, sino que se refiere a un humano que se ha sido separado de Dios por causa de su pecado y que ha muerto espiritualmente. Qué lamentable es dejar secar el espíritu que vive en nosotros por las cosas del mundo. Yo creo que no tiene precio perder una salvación por algo que es pasajero, que hasta se daña, hasta corrompe el alma y los pensamientos. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, en este versículo menciona la condición que teníamos antes de encontrar a Dios. Pues estábamos muertos en nuestros deleites, y pecados. Pero nuestro encuentro con Dios es lo que nos ha dado vida espiritual. Y no perdamos esa vida que nos es otorgada a través del encuentro continuo con el Mashiach, a través de las Escrituras, a través de la oración,
a través de hablar con Él y decirle, ven y te invito a que formes parte de mi vida y que llenes un todo y un para todo en mí. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, que es lo que más perdemos, la paz. Dejamos que otros nos roben lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor en su misericordia nos ha regalado. El apóstol Pablo en Romanos está describiendo la condición espiritual del ser humano cuando anda con una mente carnal. Porque si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué le damos oportunidad a que los ataques del enemigo vengan aquí y nos laceren y nos manden dardos de muerte, de destrucción? Ese Abadón tiene que morir. Ese Abadón tiene que ser alejado de nuestras vidas. Y para ir concluyendo, Dios no quiere que estemos en esta separación, pues Él dio vida a través de su muerte y nos resucitó espiritualmente para tener esa comunión con el Eterno, con Dios. Dios nos ha dado vida por medio de su sacrificio para que pasemos de muerte a vida. No hagamos en vano el sacrificio de la cruz del Calvario. Jesucristo es el Señor, es el gran yo soy, es el Dios todopoderoso y eterno que se entregó por amor por ti y por mí. Mientras que este cuerpo nuestro está en esa tumba, esperando la resurrección, su espíritu está en la presencia del Señor. Todos los que se nos adelantaron en Cristo Jesús están ahí gozosos con el amado. Un incrédulo, por otro lado, muere 2 veces. En la muerte física, su cuerpo es enterrado y lo que sigue es una separación eterna de Dios, llamada la segunda muerte. Cuán diferente es el destino eterno en aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Filipenses 3 nos dice, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está ya en el reino de los cielos, está juntamente con Cristo y de ella esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transforma nuestra humilde cuerpo o nuestra humilde esperanza en Él para que nuestro cuerpo en algún momento llegue a ser glorioso delante del gran yo soy. Según la Escritura, la muerte no es el final de la vida. Y es que nosotros pensamos, ya se murió, ya. No, nosotros vamos para una vida sin separación, una vida eterna, una vida donde esta alma que está en este cuerpo físico hoy va a estar en alabanza con el gran yo soy. La Escritura nos habla claramente de la vida eterna con Dios. ¿En dónde? Aquí, no, allá, en el reino de los cielos. Y también nos habla de la separación eterna de Dios. ¿En dónde? En el infierno. Y ninguno de los aquí presentes queremos irnos al infierno, queremos estar en el cielo, en el trono del Mashiach, adorándolo, resaltándole, diciéndole cosas bellas, atributos, tirándole besos, abrazándolo, apapachándolo y diciéndole, gracias Señor, porque tu amor es perfecto y tu misericordia es para siempre. Gloria sea dada al Padre eterno por tanto y tanto y tanto amor. Nos podemos preguntar, ¿qué enseña la Escritura sobre la muerte? ¿Y qué sucede después de ella para nosotros los cristianos? La Biblia nos enseña que la muerte es inevitable para todos los seres humanos, pero para los cristianos representa el paso a la vida eterna en la presencia de Dios. Según la Escritura,
los creyentes en Jesucristo tendremos la esperanza de la resurrección y viviremos en comunión con Dios. ¿En dónde? En el cielo. Qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Qué hermosas todas las cosas que Él hace. Preguntémonos, ¿cuál es la importancia de la resurrección en la creencia cristiana acerca de la muerte? Pues la importancia de la resurrección en la creencia nuestra acerca de la muerte radica en que confirma la promesa de vida eterna para cada uno de nosotros los creyentes y demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Recuerde que Jesucristo ya lo venció, ya venció la muerte. ¿Cómo influye la fe en Jesucristo en la percepción de la muerte para los seguidores de la Escritura? La fe en Jesucristo brinda una esperanza y un consuelo a cada uno de nosotros, sus seguidores, quienes creemos en la vida eterna y en la resurrección después de la muerte, y en esa percepción de la muerte que se transforma en un paso hacia la presencia de Dios para aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tienes fe en Cristo Jesús? ¿Tienes fe en lo grande y maravilloso que Él tiene para ti y para mí? Pues sí, tengamos fe. Tengamos fe que después de que nosotros exhalemos el último aliento de vida, partimos a la presencia del gran yo soy. Ahora les invito a inclinar su rostro y poner esto en las manos del Señor. Amado Señor, Dios Padre eterno, que esta palabra, Señor, cale profundamente en nuestro ser. Que esta palabra, Padre de la gloria, nos haga vivificar el espíritu y el alma, Señor, porque no queremos errar, queremos caminar en tus estatutos, Señor. Queremos caminar en tu forma de caminar, de hablar, de ser, Señor. Y queremos un día estar en la eternidad contigo, por ti y para ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en el momento de nuestra muerte, tú vendrás en nuestro auxilio y tú nos recogerás con tu amor perfecto. Señor, hoy ponemos a todos aquellos que han de morir hoy sin ti, a todos aquellos que han de morir, Padre, para que envíes ángeles de tu corte celestial y sean resguardados de las acechanzas del maligno. Ahora, papito lindo, te damos gracias por tanto y tanto amor y que tu bendición venga a nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibamos un shalom de paz. Bendiciones de lo alto. Feliz sábado.